mí el día de hoy un privilegio, un honor y una responsabilidad muy alta poder predicar la palabra de Dios, poder estar en este púlpito. Me comprometo a hacerlo con toda diligencia y con temor de Dios. Mi hermano Frank en el servicio pasado expuso acerca de las vasijas. Somos el vaso en manos del alfarero. Y por obra del Señor se conecta lo que él comentaba con lo que voy a exponer a continuación. Nos hablaba acerca de algunos valores que debemos tener como hijos de Dios, como vasos del Señor. Y si no tenemos esos valores, a veces el Señor nos procesa para poder moldearnos hasta que quedemos como Él quiere que quedemos. Él hace de nosotros no solamente sus hijos, sino un instrumento que pueda usar para completar su obra en la tierra. Amén. El tema que voy a exponer se llama valores y principios que forjan la iglesia. Valores y principios que forjan la iglesia. ¿Sabes que confesar a Cristo te hace hijo de Dios? Creer en la resurrección te hace hijo de Dios. Pero confesar a Cristo y vivir con valores y principios te hace instrumento de Dios. Lo voy a repetir: confesar a Cristo te hace su hijo, pero confesar a Cristo y vivirlo con valores y principios te hace instrumento de Dios en sus manos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Regáleme toda su atención y ayúdeme a orar para poner esta exposición en manos del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú has tenido a bien el día de hoy darnos de tu palabra, Señor, alimento espiritual. Nos ponemos totalmente en tus manos, suplicándote y clamándote, Señor, a ti que das el querer como el hacer, que seamos receptores de la palabra y la pongamos en obra, Señor. Seamos también hacedores. Señor, he aquí tu siervo, Padre, nada delante de la inmensidad de tu palabra. Por favor, que sea un instrumento para edificar a la iglesia y a mí mismo, Padre. Lo ponemos en tus manos y que toda trampa, oposición y distracción del enemigo quede sometida y bajo tus pies para siempre. Y sé tú glorificado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Recibimos con un aplauso al Espíritu Santo una vez más. Y les recuerdo, esto era antes, se me pasó, les recuerdo que tenemos los miércoles a las 7 de la noche nuestro discipulado, las enseñanzas del maestro, segunda entrega. El miércoles pasado nuestro hermano Ernest compartió un tema muy importante, que es las malas compañías. Nos habló de la influencia que tiene la gente alrededor nuestro, es importante considerarlo. Y el próximo miércoles otro hermano nos va a exponer acerca de la idolatría. Por favor, no se lo pierda, acompáñenos en estas transmisiones, es de mucha bendición para nuestras vidas. Y ahora sí, quiero comenzar. Perdón, también tenemos los eventos de fin de año. Diga conmigo, 19 y 26 de diciembre, 6 de la tarde. ¿Por qué lo repetimos? Porque muchas veces llegan en la mañana al servicio y pues es en la tarde. Particularmente esos 2 días va a ser a las 6 de la tarde. Domingos 19 y 26 de diciembre, eventos de cierre de año. Amén, estamos informados. Y ahora sí, amados, vamos a entrar a la palabra. Quiero iniciar con una cita muy breve que nos dará acceso al tema que vamos a exponer. Realmente no es un tema fundamental, pero es un tema básico e importante en la vida del cristiano. El domingo pasado Pastor Rafa expuso acerca de la felicidad y como raíz u origen de la felicidad es la libertad en el perdón. Asimismo, él lo comentó, no son temas fundamentales, pero son temas básicos necesarios para la iglesia. El día de hoy también trataremos temas básicos. Acompáñame por favor a Romanos 13:17. Regálenme un amén cuando lo tenga en su Biblia. Amén. Romanos 13:17 versa de la siguiente manera: pagad a todos. ¿A cuántos? Ayúdenme por favor. Pagad a todos. ¿A cuántos? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y de eso se trata este tema, de honrar a ciertos personajes en la Biblia
que ciertamente no son muy relevantes, pero algo nos enseñan. Es importante aprender que no solamente los grandes personajes nos van a dejar o a nutrir algo en nuestra vida de fe. Por ejemplo, personajes que identificamos plenamente en la Escritura. Yo voy a comenzar y los voy a hacer que participen conmigo. Por favor, Normita, dime el nombre de un personaje de la Biblia que te venga a la mente de inmediato. David, ¿qué hizo? Venció al filisteo, al gigante. Todos conocemos la historia, el gran David. Por favor, Miri, dime un personaje de la Biblia. Moisés, ¿qué hizo? Abrió el mar, por supuesto. Irán, regálame un personaje. Jesús, ¿qué hizo? El jefe. Por ahí atrás alguien, regálame un personaje de la Biblia. Pablo, ¿qué hizo, hermana Pablo? El 70% de las cartas que están en la Biblia. Wow, personajazos. Pero hay otros que quizás ubicamos por nombre, pero ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su hazaña? ¿Qué los colocó en la Biblia? Parecen irrelevantes, pero están ahí, y si están ahí es porque algo nos van a enseñar. Recordemos que hay personas que nos enseñan lo que es correcto hacer, y hay personas que nos enseñan lo que es incorrecto hacer. En resumen, todos nos enseñan algo. Amén. Comencemos. ¿Ubicas, por ejemplo, a Urías Eteo? ¿Ubicas, por ejemplo, a Jael? ¿Ubicas, por ejemplo, a Rispa? ¿Te suena, por ejemplo, Fines? ¿Te suena, por ejemplo, el centurión romano, el del siervo enfermo? ¿A Cornelio, el empresario de la italiana? ¿Al paralítico que ayudaron sus amigos? ¿Te suenan? Todos ellos hoy nos van a enseñar algo. Así que por favor, préstame toda tu atención. Van a ser porciones grandes de la Escritura, las voy a leer brevemente, pero de tal manera que puedan ser la base de lo que vamos a estar exponiendo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos del 6 al 17. Mientras lo encontramos, te quiero poner un poquito en contexto. Cuando nosotros hablamos de Urías Eteo, vinculamos directamente su vida con el rey David y con el pecado de Betsabé, de David y Betsabé. Sin embargo, para la enseñanza de hoy, vamos a quitar un momento su vínculo con David y Betsabé y enfoquémonos a la vida y obra y personalidad de Urías Eteo. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos viene a enseñar ese personaje? ¿Qué valores nos puede mostrar y qué principios que forjen nuestra vida como hijos de Dios? Leemos. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Es decir, otra vez no descendió a su casa, durmió con los siervos. Mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, diciendo: poned a Urías al frente. Voy a repetir esta pequeña porción.
Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Quién llevó la carta? ¿Quién llevó la carta en sus manos? Urías. Urías llevó la carta. ¿Qué nos enseña Urías? Y aquí es donde entran los principios y valores del personaje. Número 1, era extranjero. Él no era hebreo, él no era descendiente de Judá ni de Israel. Él era de los hititas, es decir, fue conquistado, fue, digamos, esclavizado para ser hombre de guerra, general porque era hábil en la guerra, pero al final del día no era perteneciente al pueblo de Dios, y aún así mostró responsabilidad. Repite conmigo: responsabilidad. Y si traes tu libretita, apúntale porque van a ser varios. Número 2, humildad. Comió y bebió con el rey, recibió presente y lejos de sentirse superior, se quedó a dormir con el resto de los siervos. Número 3, empatía y lealtad. Diga conmigo: empatía y lealtad. Antes de aprovechar el beneficio otorgado por el rey, ¿qué le dijo el rey? Ve, desciende a tu casa y duerme en tu cama. Todos sabemos el contexto de la historia. Al final del día lo mandó a su casa a descansar. Y antes de aprovechar el beneficio, se puso en el lugar de sus compañeros de milicia, de su capitán y de todos los que estaban sufriendo en el campo de guerra. Y amados, muchas veces nos falta como hermanos y aún con nuestras propias familias ser empáticos. ¿Sí o no? Recibimos algo de parte de Dios, un beneficio, una bendición, una situación que nos coloca de alguna manera más cómoda, y nos olvidamos de las necesidades aún de nuestra propia familia. Y la lealtad. Leal a su capitán Joab. Le dijo: Señor, mi señor Joab está en el campo de guerra. El arca está bajo una tienda. Mis compañeros de milicia están en el campo de batalla. ¿Dormiré yo en mi casa? Leal a su capitán y leal a sus compañeros de milicia. Muchas veces ocurre aún en la congregación que tenemos algún beneficio y ya ni le hablamos al resto de los hermanos. Espero no pisar ahí 5 callos, pero así sucede, amados. Urías nos viene a mostrar: cuando una persona recibe favor y gracia ante los ojos del rey, no se olvida de su equipo de batalla, de sus superiores y mucho menos de quien lo colocó ahí. Amén. Número 4, diga conmigo: confiable. Confiable, ¿por qué? Porque Urías tomó una carta, una misiva escrita por el rey David de su propia mano, y le dijo el rey: vas a ir a entregar esta carta al capitán Joab. Y como acabamos de leer, en esa carta iba su sentencia de muerte. Pon a Urías al frente de la batalla, en el lugar más recio, y aleja de él a los soldados para que él no pueda y lo mate. Llevaba su sentencia de muerte en la mano y no la abrió. ¿Cuántos hemos tenido en algún momento la circunstancia de ir a depositar un dinero, de ir a entregar algún documento, de guardar una mochila, de recibir una instrucción, una indicación, una encomienda? Y ahí vamos de curiosos, por no decir chismosos, a ver qué hay adentro. ¿Sí o no? El hombre era confiable. Y uno de los valores más grandes que tiene un hombre en la antigüedad y en la actualidad es confiabilidad. Y a mí me ha tocado ver gente puesta en lugares de autoridad más por confiables que por conocimiento. Así que de repente, cuando digas:
ese cuate que hace ahí en ese puesto, si no sabe nada, quizás es porque es confiable. Así que la confiabilidad de Urías y Eteo es para nosotros el día de hoy un ejemplo. Amén, hasta aquí. Siguiente personaje, Jael. Di conmigo, Jael. Por favor, apóyenme con Jueces, capítulo 4, versos del 17 al 21. Los que apuntan me pueden ayudar a saber qué valores llevamos hasta ahorita. Número 1, ¿cuál fue? Responsabilidad, humildad, empatía y lealtad y confiabilidad. Muchas gracias, hermanos. Jael era la mujer de Heber Seneo, su esposo era Heber Seneo, otra extranjera. Los pongo en contexto. En ese tiempo de Jael se estaba librando una batalla con un pueblo enemigo de Israel, enemigo del pueblo de Dios. Se estaba librando una batalla donde gobernaba Débora. Gobernaba Débora apoyada por Barak. Y el pueblo enemigo, el rey o el capitán, el capitán al que iban a atacar, estaba en el campo de batalla. Sin embargo, este capitán huyó. No lo lograron capturar el ejército de Dios, el ejército de Israel. No logró capturarlo. Entonces, este huye. Este hombre se llamaba Sísara, era el capitán del ejército enemigo. Y ahora sí, leamos la escritura que dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, o sea, salió la señora, la mujer, a recibir al capitán Sísara, que estaba huyendo. Y le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate atenta a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Murió el capitán Sísara en manos de Jael, mujer de Heber Seneo. Otra extranjera, dándole ejemplo al pueblo de Dios, porque los ceneos no pertenecían al pueblo de Israel, aunque convivían armónicamente. Con esto nos enseña Jael unidad y gratitud. Diga conmigo: unidad y gratitud. Dicen por ahí, de hecho es un principio del ejército británico, y dice: los enemigos de mis enemigos, los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Va de nuevo: los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Es un principio del ejército británico, pero aplica muy bien aquí con lo que hizo Jael. Unidad y gratitud. Unidad a un pueblo que les permitía vivir en paz. Israel era dueño del territorio. Los ceneos, o los descendientes de los ceneos, vivían en una porción de ese territorio y no eran atacados por Israel. Ahí los dejaban vivir tranquilos, una región pequeña, una aldea pequeña. Y esta señora, Jael, esta mujer, en unidad al pueblo que les permitía vivir ahí, pues se hizo enemiga de los enemigos de Israel. ¿Hasta aquí bien? Muchas veces, amados,
Nos hacemos enemigos hasta de las personas que nos brindan su apoyo y provisión. ¿Sí o no? Y nos enseña gratitud Jael, pues a veces no agradecemos ni los favores recibidos. Recordemos que estamos aprendiendo valores. ¿No hay problema? ¿Puedo seguir? Ustedes me dan permiso, yo sigo. Muchas veces no recibimos gratitud ni de favores recibidos. Muchas veces nos hacemos enemigos de las personas que nos brindan su apoyo. Muchas veces al que nos presta dinero le dejamos de hablar porque ya no le queremos pagar y mejor ganamos un enemigo que ser agradecidos. Y aplican muchas variantes de la vida. Muchas veces no nos unimos con nuestra familia, peleamos con nuestra propia familia. Muchas veces no nos unimos a los hermanos de la iglesia, peleamos con los hermanos de la iglesia. Muchas veces nos hacemos enemigos de los hermanos de la iglesia porque en la buena intención de ayudarnos algo salió mal y ahí se rompió la amistad. Unidad y gratitud nos enseña Jael, una mujer extraña para el pueblo de Dios, enseñándonos a los hijos de Dios cómo se debe manejar el principio y el valor de un hijo de Dios. Amén, hasta aquí. Le damos un aplauso al Señor para despertarnos, los que estén durmiendo. Gloria a Cristo. Siguiente personaje se llama Rispa. Diga conmigo, Rispa. ¿A alguien le suena este personaje, Rispa? ¿No? Os pongo un poquito en contexto. En aquellos tiempos, cuando Saúl gobernaba, antes de David, había una región, los Gabaonitas. Los Gabaonitas habían hecho una tregua con el pueblo de Dios para poder vivir en paz. Lo mismo, parecido que lo que acabamos de ver con Jael. Entonces los Gabaonitas vivían en paz y no iban a tener conflicto. Pero Saúl, que todos sabemos, operaba en su propia opinión, ignoraba la instrucción de Jehová, decidió invadir ese pueblo, los Gabaonitas. Por mano de Saúl murieron la mayoría y por lo que dice la escritura posiblemente casi acaba con el pueblo de los Gabaonitas, cuando había una tregua de parte de Dios con ellos. Dicho esto, leamos la porción de la escritura, por favor, segunda de Samuel, capítulo 21, versos 8 al 10. Dice así: pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá. ¿Por qué el rey toma dos hijos de Rispa? Porque fueron los Gabaonitas y le dijeron a David: oh rey, Saúl rompió el pacto que habíamos hecho con tu Dios y ahora queremos venganza. Y David le dijo: ¿y qué pides? Y ellos dijeron: danos a 7 hombres descendientes de Saúl para que nosotros los ahorquemos. Y David les concede esto de tal manera que se pudiera otra vez conseguir la paz con lo que quedaba de los Gabaonitas. Por eso es que dice: pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido ¿con quién? Con Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, diga conmigo, Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Imagina nada más la escena. Aquí, amados, esta mujer nos muestra entereza y coraje. Di conmigo, entereza y coraje de una madre que vela por la integridad de sus hijos aún estando muertos. Imagina la escena: la señora mirando los cuerpos inertes de sus hijos, quizás ya descomponiéndose,
pero su amor de madre no permitió que las aves o fieras los comieran. La pregunta aquí es, amados, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos se están muriendo en el mundo? ¿Qué hacemos cuando alguien de la familia se va a coquetearle al mundo? Yo he escuchado hermanos decir, lo tiene que vivir, brother, es su vida. Aquí Rispa nos muestra lo que una madre o un padre de familia tiene que hacer cuando su hijo va al mundo, porque ir al mundo es morir. Si antes estábamos muertos en delitos y pecados por vivir en el mundo, si volvemos al mundo, ¿a dónde vamos? Al camino de muerte y perdición. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos van al mundo? Esa fiera llamada actualidad que quiere seducir a nuestros hijos, muchas veces decimos como aquel hombre que yo escuché una vez, es su vida, lo tienen que vivir y de ahí van a aprender. Mentira, hermanos, eso es falso. En esta casa no va a haber paternidad o maternidad diferente a la de Rispa. En esta casa hoy vamos a aprender la entereza de Rispa y vamos a aprender que un padre o una madre se une en oración con amigos leales para orar, y no vamos a permitir que nuestros jóvenes y jovencitas vayan al mundo. Aquí cuando alguien empieza a coquetearle al mundo, empieza a ser seducido por el mundo, aquí nos ponemos en oración, tenemos la oración, el ayuno y la Biblia, y nuestros hijos regresan a los pies de Cristo. No hay de otra. Tus hijos no van a ir a mendigar al mundo lo que Dios ya les dio en abundancia. Tus hijos no van a ir a buscar al mundo lo que tú sabes que te estaba matando a ti. Tenemos que ser esas Rispas, padres y madres de familia. Velad aún viendo a nuestros hijos casi muertos en el mundo, si han estado en fornicación, en drogas, en lo que sea, aún así viéndolos con todo el dolor que se están muriendo, no les quitamos la vista de encima y en oración los traemos a los pies de Cristo. Amén. Aquí no hay otra forma. ¿Qué nos enseña Rispa? Entereza y coraje. Eso es coraje, amados. Y no aplica solamente para los hijos, para cualquier miembro de la familia. Es doloroso cuando se va del núcleo de la familia de Cristo. Pero mientras tengamos el coraje que tuvo esta mujer, no vamos a parar de orar, no vamos a parar de ayunar, no vamos a parar de creer en las promesas del Señor. No, pero solo es si Dios ya los eligió. Es mentira, porque Dios no rechaza al que le busca. Amén. Siguiente personaje se llama Finés. Y acompáñame por favor a Números 25, versos del 6 al 8, por favor. Te pongo en contexto. En el tiempo de Finés, el pueblo hebreo estaba fornicando y en idolatría con las moabitas. Los moabitas era un pueblo que se caracterizaba por ser idólatra y hechicero. Y Jehová, al ver que los hebreos estaban haciendo esto, mandó matar a los jóvenes que estaban pecando, y había luto en el pueblo por causa de esas muertes. Dijo Jehová: que cada juez mate a los príncipes que han estado fornicando con las moabitas. Parece fácil y se lee muy rápido, pero imagínense que de repente el Señor mandara: mata de aquí a los jóvenes que estén viendo pornografía, a los príncipes que estén viendo pornografía. O sea, ni pensarlo, ¿no? Quizás nuestros hijos anden por ahí, ¿no? Había luto en el pueblo, había luto en ese momento. Se estaban llorando las muertes de muchos jóvenes, de muchos príncipes, por mandato de Jehová. Sin embargo, veamos qué sucedió. ¿Cómo dice? Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés. ¿Quién lo vio? O sea, uno de los jóvenes ya en pleno luto, en pleno llanto, ya se había traído a su chava. Pues vente, mientras otros lloran, pues tú y yo vamos a disfrutar.
Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, no era cualquier descendiente, era nieto de Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel. Ese varón del que habla, el vato que fue y trajo a la chava, se llamaba Simri. Y fue tras el varón, tras Simri, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué nos muestra este joven Finés, el descendiente de Aarón? Nos muestra amor y fidelidad. Fernando, nos muestra amor, pero si acaba de matar a dos, a un muchacho y su novia moabita, ¿no? Sí, nos muestra amor y fidelidad. Amor y fidelidad al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios son las personas que tienes alrededor. Voltea a ver a los que están a tu lado. Así, voltea hacia los dos lados, hacia atrás también, por favor. Amor y fidelidad al pueblo de Dios, al pueblo que tú tienes a tu lado, a tus hermanos de congregación, a tus hermanos de otras congregaciones, a tus hermanos de otras congregaciones de otros países y a todo el pueblo de Dios y a todos los que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ese es el pueblo de Dios en la actualidad. Este hombre, Finés, fue donde el problema y resolvió de acuerdo con las costumbres o cultura de la época. Tú no vas a ir y vas a matar a alguien que se está metiendo con el pueblo de Dios, no. Eso era de aquella época. Pero aquí yo te puedo preguntar, ¿qué haces hoy en día ante la posible falla de un hermano? Y digo posible falla porque a veces ni siquiera tenemos la certeza y andamos quemando un pueblo. ¿Qué haces cuando piensas que un hermano está fallando? Vas y le preguntas con amor y con fidelidad al pueblo de Dios: oye, brother, te veo raro, ¿pasa algo? ¿Quieres que platiquemos? ¿Quieres que pasemos con pastor? ¿Necesitas consejería? ¿Algo está pasando en tu vida? No, no hacemos eso, claro que no. Tú ves a alguien que anda medio tibio, o yo también, y corremos de chismosos a acusarlo. Ustedes me dieron permiso, ya si pastor viene y me regaña por hablar así, bueno, ya yo veo qué onda. Eso es lo que hacemos, amados. No le preguntamos: mi hermano, ¿pasa algo? ¿Te he notado medio tibio? ¿No has venido a la congregación? ¿Todo bien? No, todo lo contrario. Andamos indagando, murmurando entre hermanos. Y aclaro, está bien pasar el reporte, es un deber. No podemos nosotros ver que alguien estaba en pecado, alguien está haciendo algo incorrecto y quedarnos callados. No. Hay que pasar el reporte a pastor, porque al final del día los pastores velan por esta casa. O sea, eso no, lo que estoy diciendo no excluye que tengamos que informar lo que está sucediendo. No. Solo que aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque no lo hacemos por pasar un reporte ni por la edificación de la iglesia. Muchas veces vamos de chismosos porque buscamos protagonismo y perjuicio para el hermano. ¿Todo bien? Protagonismo y perjuicio para el hermano. Aprendamos, amados, amor y fidelidad por el pueblo de Dios y particularmente por los hermanos de esta casa. Amémonos y apoyémonos. Oremos los unos por los otros. Es bien importante que cuando tienes una situación complicada, tengas gente de batalla, tengas gente de guerra a tu alrededor, gente a la que le puedas escribir y decirle: hermanos, quiero que me ayuden a orar porque tengo una situación particular. Y el lunes nos vamos a poner en ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y vamos a pelear por lo que estoy buscando. Y tus hermanos que son de confianza y tus hermanos que son tus aliados van a pelear contigo esa batalla y la van a ganar. Pero muchas veces lo único que tenemos en la congregación son enemigos y secretos de que no se entere lo que estoy viviendo.
Y no hablo de lo que supongo. Aquí hay muchas personas a las que yo les he tenido que hablar por teléfono y pedirles unirse a mí, a mi esposa en oración por alguna situación. Es más, ¿puede levantar la mano a las personas que yo les haya llamado en algún momento para pedirles oración? ¿Te acuerdas, Andy? Okay. John y tu familia, Jos, el Maquio. Eso es tener amigos de batalla. Eso es tener amigos de guerra. Eso es amor y fidelidad entre el pueblo de Cristo. Nos hacemos enemigos de nuestros hermanos. Señalamos, acusamos, juzgamos. Y lo hacemos de una manera irresponsable. Es bien, bien importante saber con quién te estás relacionando o a quién le estás permitiendo relacionarse contigo. Amén, hasta aquí. ¿Qué nos enseña Fines? Amor y fidelidad al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios son todos los que tienes a tu alrededor, incluyendo nuestros pastores. En esta casa se pelea por nuestros pastores. En esta casa se ora por nuestros pastores. En esta casa se bendice a nuestros pastores. Y no es un tema de idolatría ni de exceso de honra. La Biblia es clara. Ellos velan por esta casa. ¿Y qué es lo que hacemos? Como matrimonio nos ponemos a criticar lo que vemos en la figura pastoral, entre amigos, entre hermanos, en la sobremesa. ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para juicio y crítica? Yo solo soy un mensajero, yo soy peor. Ustedes, para mí, muchos son ejemplo. Yo solo estoy predicando la palabra de Dios. Dejemos todo juicio y toda crítica. Aprendamos a amar de una manera fiel al pueblo de Dios, desde la cabeza, y pasará por el rostro y el cuerpo y llegará hasta el borde del manto la bendición, si tú honras a tus pastores. ¿Con qué? Con lo que esté en tu corazón. Pero aquí yo estoy hablando básicamente de no criticarlos, de no juzgarlos. Y si tienes algo que decir, bueno, vas y te presentas. La Biblia es clara y no deja lugar a dudas. Lo dijo hace ratito el hermano Saúl. Todas las respuestas que necesites ahí están. Se habla y se pone uno a cuentas. Y yo que conozco a los pastores, siempre tienen una palabra de humildad con que responder cualquier cosa que les digas. ¿Nos comprometemos a dejar toda crítica y todo juicio? Amén. Hecho, ya está. Démosle otro aplauso al Señor. Gloria a Cristo. No nos estamos durmiendo porque ya me voy a ir más rápido, ya se me está yendo el tiempo. El centurión romano, vamos a pasar a personajes del Nuevo Testamento, ya, son más familiares para nosotros. El centurión romano, ¿se acuerdan? El hombre de la fe, mi siervo está enfermo, Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero envía la palabra y mi siervo sanará. ¿Se acuerdan de él? Sí, todos en oración así lo hacemos, ¿no? Señor, sanaste al siervo de aquel hombre y enviaste una palabra, yo envío palabra para que tal hermano, tal hermana sea sanado en tu nombre. ¿Sí? Bueno. En aquellos tiempos de cuando Jesús predicaba, había una situación que muchas veces pasamos por alto. El pueblo de Israel, los judíos, estaban siendo oprimidos por una conquista a nivel mundial. ¿Y quién era el pueblo conquistador? Los romanos. Entonces los romanos tenían sitiada gran parte, no solamente de Israel, sino gran parte del mundo. ¿Y cómo los sitiaban? Con soldados, y gobernaban de una manera tripartita. Unos asuntos los veían los romanos, otros los veían los hebreos, y bueno, estaba dividido todo, la política, pero el pueblo judío estaba bajo el yugo de Roma a final de cuentas.
Y este centurión romano era opresor del pueblo judío, de alguna manera enemigo, por decirlo así, de los judíos. ¿Hasta aquí bien? Sin embargo, vamos a ver. Sabemos que él le mandó llamar a Jesús, ¿no? Mandó una diligencia. Ok, bueno. Por favor, Lucas capítulo 7, verso 6 al 8. Dice así: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Amados, rápidamente, este personaje, además de fe, nos enseña amor por su prójimo sin importar el nivel social. Muchas veces queremos quedar bien solamente con la gente que tiene poder adquisitivo o se relaciona en otros niveles o estratos sociales, pero nos olvidamos del hermano que no tiene apoyo por ningún lado. Nos muestra amor por su prójimo sin importar el nivel social. También nos enseña humildad para dirigirnos a Dios. Este centurión no le exigió ni declaró y estableció sanidad para su siervo, sino que pidió y clamó a Jesús. ¿Qué hizo? Pidió y clamó a Jesús. Y por último nos enseña sujeción, obediencia y liderazgo. Y sorpresa, no era judío, era un militar del ejército romano que, como les dije, tenían oprimido al pueblo judío. Amor por su prójimo sin importar el nivel social, fe, sujeción y obediencia. ¿Por qué nos enseñó sujeción y obediencia? Porque tenía soldados a su cargo y le decía: a este ve, iba, y a este ven y viene. Él entendía perfectamente el nivel de autoridad. Nos hemos encontrado en la casa de Dios con hermanos que se les dice: te vas a dirigir con Irán todo lo que se te ofrezca, tipo la alabanza. ¿Me permites pisar ahí un poquito tu área, Irán? Todo lo que quieran lo ven con Irán porque él es el que coordina la alabanza. Ah, no, ¿yo qué tengo que ver con él? Yo tengo relación directa con el pastor y le mando el WhatsApp. Tipo: pastor, ¿qué canciones había dicho que? ¿Sí sucederá? ¿Sí sucede? Pastor, ¿qué canción? Y pastor es buena onda y les va a decir, lo va a contestar. Pero esa persona que no entiende de liderazgo ni de sujeción, se brinca las trancas. Solo un ejemplo, y yo creo que muchos conocemos casos, ¿no? Sujeción es liderazgo. Jesús dijo: yo no hago sino lo que vi hacer al Padre, y para lo que he sido enviado estoy haciendo. Cuando uno es enviado hay bendición en la obediencia. Amén. Rápidamente, siguiente personaje, Cornelio. Cornelio era un empresario, un centurión de una compañía llamada La Italiana. Tampoco era judío. Sin embargo, vamos a leer rápidamente Hechos capítulo 10, versos 1 al 2. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo era? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Qué hacía? Muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, particularmente hablando. Para mí Cornelio es un personaje de inspiración. Para mí es un hombre que aporta mucho valor a la vida de un creyente. Yo soy fan de este personaje. Y Cornelio nos enseña que aún siendo extranjero, porque era romano, hacía donativas y ayudas al pueblo y oraba. ¿Y sabes qué dice lo que acabamos de leer? Dios le tenía en cuenta sus obras de bondad. Cuando tú ayudas a alguien con lo que sea, si está enfermo y le ayudas con su medicamento, si no tiene trabajo y le ayudas con alimento, cualquier ayuda que tú des, Dios la considera. Vino el ángel y le dijo: Cornelio, tus limosnas, tus actos de bondad y tus oraciones han subido
a memoria de Dios. A veces cuidamos más lo que tenemos en la bolsa que lo que carecen nuestros hermanos. Cornelio nos viene a dar una lección al pueblo de Dios y él no era del pueblo de Dios. Amén, hasta aquí. Bondadosos, piadosos y ayudadores con los necesitados. Amén. Bondadosos, piadosos y ayudadores con los necesitados. La palabra lo dice claramente: ayudad a todo el que puedas, primeramente a los de la casa de Dios. Primero a nuestros hermanos, pero a todos en general. Y por último, tengo 3 minutos rápidamente: el paralítico y sus amigos. La cita es Marcos 2, 1 al 4 y lo leo rápidamente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se le oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este personaje, el paralítico y sus cuates, nos enseñan a elegir nuestras amistades. Te voy a preguntar algo: ¿tus amigos te ayudan a lograr y crecer o te arrastran y te apartan de tu propósito? Te voy a preguntar otra vez: ¿tus amigos te ayudan a crecer y a acercarte a tu propósito en el Señor o te arrastran y te alejan? Cuidado. Platicaba yo hace unos días con mi hermano Richard acerca de cuando invitas gente y se sienta en tu mesa y platican y te da toda su confianza y te palmean la espalda. ¿Realmente son gente que te acercan a tu propósito? ¿O son gente que están esperando a ver a qué hora tropiezas para alegrarse? Mucho cuidado. Sentarte en una mesa con alguien es señal de pacto. Y no vamos a estar rompiendo pactos cada semana solo porque me equivoqué. Me hice amigo de la persona equivocada. El paralítico y sus cuates nos dan una gran lección acerca de elegir a nuestras amistades. Amados hermanos, amigos, jóvenes y jovencitas, siempre habrá algo que aprender de cada personaje. El día de hoy la Biblia nos permitió aprender responsabilidad, humildad, empatía y lealtad, confiabilidad, unidad y gratitud, entereza y coraje, amor y fidelidad, fe, amor por el prójimo sin importar el nivel social, sujeción, obediencia y liderazgo, ser bondadosos, piadosos y ayudadores con los necesitados. Elegir nuestras amistades. Todos estos son principios y valores que, si además de ser hijos de Dios los ponemos en práctica, seguramente seremos saetas en manos del valiente. Todo esto se puede convertir en un adicional a tu don y a tu talento, a tu dádiva de parte de Dios. Me gusta mucho un proverbio que dice que el don de Dios le ensancha el camino al hombre y lo pone delante de los grandes. Dicho de otra manera, tus habilidades dadas por Dios te van a abrir el camino al crecimiento y te van a poner delante de principales, delante de tu jefe en el trabajo, delante de tus clientes más grandes, delante de personas de renombre o de personas importantes o que estén en eminencia. No es malo que un hijo de Dios pueda participar en la política, pueda participar en el empresariado nacional o internacional. No es malo y tampoco es malo aspirar a ello. Pero nosotros nos forjamos nuestros propios tropiezos, porque somos hijos de Dios, pero no caminamos con valores que nos pongan delante de los grandes, con habilidades que nos abran las puertas y nos ensanchen los caminos. Si yo soy una persona chismosa, arrogante, altanera, falto de humildad, de entendimiento, si yo soy una persona necia, desobligada e irresponsable, por muy hijo de Dios que sea y por mucha oración que haga y por mucho ayuno y lectura, créanme que no voy a pasar de donde me encuentro. Y muchas veces esa es la causa de que estemos pidiendo y pidiendo y pidiendo consejería. Analicemos nuestra persona, cada uno examínese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Hagamos una lista de nuestros defectos y una de nuestros valores. Se van a dar cuenta la diferencia. Yo particularmente, Fernando Munguía, puedo hacer una lista de mis defectos y fácilmente puedo listar 20 en menos de medio minuto. Pero si me preguntas cuáles son mis valores, con trabajos puedo apuntar 3. Examínese cada uno a sí mismo.
¿Por qué no crezco? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué no subo a la alabanza si llevo no sé cuántos años queriendo hacerlo? ¿Por qué no puedo servir en la iglesia? ¿Por qué mi matrimonio no está bien? ¿Por qué las finanzas no rinden? Analicémonos. ¿Cómo está nuestro matrimonio? Me ha tocado escuchar hermanos, y fuera de la iglesia también hemos escuchado matrimonios que no hay confianza en los recursos, en los dineros, entre la pareja, entre el hombre y la mujer, entre el matrimonio. Por eso no hay crecimiento en las finanzas del matrimonio. Porque cobra el cheque el hermano y una parte la guardo, porque si no ella se lo gasta, y ella, y le digo que gano menos. Y somos uno mismo. Si aprendemos valores, aprenderemos a ponernos delante de los grandes y a ensanchar el camino. Diezmamos, ofrendamos, amamos la casa de Dios, nos amamos entre hermanos, nos ayudamos, nos apoyamos. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. El que al pobre le da, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie, y recompensa y remunera en abundancia. Nada se queda sin paga. La Biblia la tenemos para aprender principios y valores también, hermanos. Muchas de las preguntas que nos hacemos ahí están. ¿Por qué constantemente están mal las finanzas en la casa? ¿O están mal los hijos? ¿O hay rebeldía? ¿Por qué? Porque como matrimonio no estamos bien. Como padre de familia muchas veces nuestra atención está puesta en otro lado o en otra persona, que es lo peor. Muchas veces la atención que necesitan nuestros hijos se la estamos brindando a alguien de afuera. Muchas veces el amor que necesita mi esposa, por ejemplo, yo se le esté brindando a alguien que no lo merece. Muchas veces la lealtad que necesitan tus padres, jóvenes, jovencitas, se las estás dando a un maestro, a un líder de la iglesia. ¿De qué te sirve tratar bien a tu líder, a tu maestro, a tu jefe del trabajo, si a tus papás los tratas con la punta del pie? ¿De qué te sirve, amado hermano, venir con tu traje y tu corbata, abrazarnos, darnos un beso, un saludo con ósculo santo, si en tu casa no eres capaz de darle amor a tu esposa? No más higueras, hermanos. Frutos, aunque no haya hojas. Frutos, aunque no haya hojas en el árbol. Prefiero que me vean besando a mi esposa apasionadamente, aunque traiga los zapatos rotos, a venir con zapatos nuevos a la iglesia, pero tenerla abandonada en mi casa. De eso se tratan los principios y valores, hermanos. Confesar a Cristo te hace hijo, pero tener principios y valores siendo hijo te hace saeta en manos del valiente. ¿Cuántas saetas hay aquí? Comprometámonos, hermanos, y garantizado que se ensanche el camino y seremos puestos delante de los grandes. Amén. Gracias por escucharme, mis hermanos. Termino con esta hermosa cita, no la busques. Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El que recibe el consejo y el que recibe la palabra de Dios recibe un manantial de vida. Pero el que cierra sus oídos, de ahí no va a pasar. Entendamos, amados, cada enseñanza. Si confiamos en los personajes que se creen eruditos de algunos temas, por ejemplo, youtubers, influencers, locutores, eso, amados, es necedad. La palabra de Dios es manantial de vida. Confiemos en la palabra de Dios más que en cualquier hombre de influencia en el mundo. Amén. Dicho esto, los que quieran orar para que el Señor nos pueda permitir, para que el Señor nos quiera permitir llevar valores y principios en nuestra vida en Cristo, póngase de pie y vamos a orar juntos. Bendito Padre celestial, Dios de la gloria, Rey y Señor del universo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con un corazón humillado delante de ti, con necesidad clamamos, Señor, y rogamos a ti como un pueblo, Padre,
Concédenos además de ser tus hijos, Señor. Permítenos además de ser limpios por la sangre de Cristo, tener valores fundamentales, Señor, principios que te puedan servir en la obra que estás haciendo en estos tiempos, Señor. Permite a los jóvenes de esta casa, Señor, a todos los jóvenes y jovencitas, tener principios y valores desde muy temprana edad, Señor, para que el día de mañana se cumpla lo que el proverbista enseña. Que sean puestos delante de los grandes, Señor, que sean ejemplos, Padre, para otras generaciones, Señor. A mis hermanos y a mis hermanas, Padre, en edad adulta, concédenos cambiar, Señor. Se cree culturalmente que ya no podemos cambiar, Señor, que lo que tenemos por costumbre, eso tiene que ser hasta el fin. No es cierto, Padre. Tú puedes transformar nuestros corazones. Tú puedes entrar, Padre, como dijo Pastor, pateando la puerta de nuestro corazón. Transfórmanos, Señor. Permítenos cada día, Padre, aprender a tener valores y principios que honren y glorifiquen la vida en Cristo. Por favor, te lo pedimos, Padre, para mis hermanos ancianos, una mente que retenga tu palabra, Señor, una mente que tenga entendimiento de tu palabra y pueda seguir caminando la vida en Cristo, en el gozo, Señor, en la plenitud de la edad, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Toda esta palabra la dejamos en tus manos para que no vuelva vacía, Señor, y ministre a quien tenga que ministrar e imparta a quien tenga que impartir, Señor. Dicho esto, Padre, que todo lo que el enemigo siembre para que nos distraigamos de esta palabra sea destruido en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Cristo.